Estudiantes, damos inicio a la clase de biología, cuarto de secundaria. Vamos a dar continuidad a la microbiología, recordando que la microbiología es una ciencia que estudia a los agentes extraños o gérmenes, microorganismos que causan enfermedades. Dentro de la microbiología está el estudio de los parásitos, ¿no? El día de hoy nos vamos a enfocar a los parásitos que también ocasionan enfermedades. La imagen que usted observa representa un parásito, es un protozoo. Tienen una estructura variante a comparación de un virus o de una bacteria. Presenta cilios, ¿no? Son prolongaciones citoplasmáticas. Tiene algunas estructuras en el interior de su célula. No presenta una célula diferenciada, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los parásitos y de la parasitología. ¿Qué es un parásito? Un gusano de pronto, un nematodo, tú en algún momento escuchaste alguna giardia, por ejemplo, es un parásito, es un tipo de gusano. Entonces, un parásito es un organismo con interacción interespecífica, ¿ya? Y dependencia fisiológica en el hospedero. ¿Qué quiere decir? Este organismo debe establecer una relación con un individuo de otra especie, puede ser una planta, el animal o el ser humano. Por eso es una interacción interespecífica. Dependencia fisiológica porque al realizar esa interacción, al invadir la superficie de ese individuo, la parte interna, está estableciendo una interacción de dependencia fisiológica. ¿Por qué de dependencia? Porque una vez que interactúe va a cumplir con su actividad metabólica. Para ello, la parasitología clínica establece la relación entre el parásito, el hombre y la medicina. En el caso de que la enfermedad se desarrolle en el hombre, pues en un animal también, ¿no? Entonces, la parasitología clínica hace referencia a la relación que se establece con la medicina. El especialista va a determinar qué parásito está presente, qué enfermedad ha ocasionado y cuál es el tratamiento que se va a realizar, ¿no? Por ejemplo, se hacen cirugías para el estudio de algunos gusanos que se han introducido en el intestino delgado. Para eso el especialista debe conocer si hay un parásito que está viviendo en el interior de su organismo y qué afección está ocasionando. Y pues puede proceder a la cirugía, ¿no? Para que se extraigan a todos estos parásitos que están dañando la anatomía. Ejemplo, dentro de ello vamos a hablar de parasitismo, ya les dije que es una relación que se establece, morfología, las formas que presentan, la función que desempeñan estos parásitos. Si tomamos en cuenta estas imágenes, aquí vamos a encontrar distintos parásitos. Las pulgas, por ejemplo, van a ocasionar dermatitis alérgica, ¿no? Cuando hay pulga, la presencia de pulga en alguna región, en algún sitio donde existe una persona o un animal, puede haber una dermatitis alérgica. Continuamente puede haber protuberancias en la piel, puede existir alguna alteración y continuamente la persona va a tener la tendencia de realizar algún movimiento en esa región. Y si hablamos de garrapatas, ¿no? Puede ocasionar esta enfermedad, anaplasmosis. Cuando existen las garrapatas en el interior, ¿no? O determinan la presencia de esta enfermedad, afecta a los riñones, al hígado, a los pulmones, a todos los órganos, en especial a los linfocitos. Y detente ahí, si tomamos en cuenta que ataca a los linfocitos, estamos hablando de células defensivas. Va a haber una falla en la defensa, en la fagocitosis, en la filtración de la sangre, en la producción de proteína, desintoxicación y muchas sustancias más. Entonces, el hecho de que haya un parásito en la superficie de un organismo, en la parte interna, ya ocasiona un daño, ¿no? Entendamos que los parásitos no son beneficiosos para nuestro organismo. Localización. Los parásitos, ¿dónde se pueden localizar? Existen parásitos ecto y endo. Ectoparásitos, endoparásitos. Como su nombre lo dice, los ectoparásitos se van a situar en la superficie del hospedero, en la parte externa, puede ser en la piel, puede ser en el cabello, en la epidermis. Y los endoparásitos en la parte interna, ¿no? Histoparásitos en los tejidos, enteroparásitos en los órganos, hemoparásitos en la sangre, ¿no? Entonces, endo, interno. Aquí tenemos dos ejemplos. El piojo puede ocasionar ladillas, ¿no? De pronto las ladillas son enfermedades de transmisión sexual. Toda persona tiene vello pubiano. En el vello pubiano de la parte genital, tanto masculina y femenina, si no hay un aseo adecuado, pueden albergarse piojos. Y estos piojos pueden ocasionar ladillas, ¿no? Estos son ectoparásitos. También podemos mencionar a las caries lumbricoides, que es un endoparásito porque ingresa a la parte interna. ¿Dónde va a ingresar? A la mucosa del intestino. ¿Cuántos? Mira,
2 millones de huevos van a producir. Afectan al hígado, primero va a afectar al hígado, y si afecta al hígado es una glándula voluminosa que tiene variedad de funciones como desintoxicar, producción de proteínas, facilitar la digestión de las grasas y muchas más. Entonces va a determinar que haya una afección, un problema en el hígado, en la circulación sistémica, circulación a todas nuestras células, sistémica pulmonar, recuerda, circulación sistémica, la sangre llega a todas nuestras células excepto los pulmones. Entonces, este ascaris, que es un protozoo, va a ingresar a esas regiones, va a haber dificultad respiratoria, ya no va a haber la misma frecuencia respiratoria de inhalación, exhalación, no va a haber una ventilación pulmonar adecuada, no va a haber un intercambio de gases adecuado, puede haber una obstrucción en los alvéolos, ¿no? Si llega a los intestinos, como hemos hablado, obstrucción intestinal y de vías biliares, ¿no? De vías biliares estamos hablando de la vesícula biliar, ¿no? Entonces tomemos en cuenta que existen dos localizaciones, ectoparásitos, endoparásitos. Desde luego que los parásitos van a ocasionar enfermedades, ¿no? Estos parásitos tienen relación en dos aspectos. Reservorio hace referencia al organismo que alojan microorganismos. Entonces, el reservorio puede ser un organismo que aloja microorganismos. Vectores es agente que transporta y transmite un patógeno. Puede transportar una bacteria, un virus. Y en el caso del reservorio, este organismo va a alojar microorganismos. Ahora, el reservorio no solamente es un organismo. El reservorio también se lleva a cabo en distintas sustancias. Un reservorio es la saliva, el sudor, la mucosa, son reservorios. Aquí tenemos una secuencia de imágenes. Aquí hay vector, mosquito, por ejemplo, reservorio, humanos y primates, enfermedad, virus del dengue, Zika, ¿no? De la misma manera, aquí está el vector, triatomas, reservorio en dónde, en qué organismo, humanos, marsupiales, ratas, ratones, los roedores, y qué enfermedad puede ocasionar, tripanosomas. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el dengue, hay dos tipos de dengue. Ocasiona por este mosquito anófeles. Este mosquito es el vector que tiene el virus del dengue. Ya es un vector. Entonces, le pica el mosquito y ya puede tener la enfermedad del dengue. ¿Qué sucede con una persona que tiene dengue? Fiebre con erupción cutánea, ¿no? Puede ser en la parte del rostro, en alguna región de la epidermis, dolores musculares, y estos dolores musculares son frecuentes, articulares, sangrado, incluso la temperatura llega a 40 grados centígrados y la persona tiende a fallecer. Si no hay una atención, no hay un tratamiento adecuado, no hay un estudio, ¿no?, de que hubo la picadura de este vector. ¿Por qué? Porque hay el virus del dengue. Hay personas que han muerto no solamente con el dengue hemorrágico, sino con el dengue clásico, porque subió la fiebre con erupción, especialmente los dolores musculares y articulares. Ya no hay la necesidad de consumir un alimento y muchos más. Estos parásitos no son beneficiosos. Hablemos de clasificación. Los parásitos se clasifican en protozoos, son organismos unicelulares. Ya estos organismos unicelulares son considerados, son eucariotas. Unicelular es una sola célula, eucariota un núcleo diferenciado, tiene organelos también, recordemos, y son móviles porque hay prolongaciones citoplasmáticas que se presentan. Por ejemplo, acá existe un flagelo, un flagelado. Aquí el ciliado, porque tiene cilios en la parte externa. Son protozoos que son móviles. Derivan de algas, pero no realizan la actividad de la fotosíntesis. Tienen una membrana fina, entre 3 y 100 micras. ¿Ya? Tienen una membrana fina y si tomamos en cuenta la observación con un microscopio, pueden haber protozoos de 3, 4, 5 y llegar hasta 100 micras. Están adaptados a la vida parasitaria, que quiere decir, tienen que establecer una interacción interespecífica con el hospedero, como hemos hablado. Y según la morfología, poliformismo, esa es su forma que presentan, poliformismo, se divide en dos. O sea, esta morfología que van a presentar los protozoos son de dos maneras. Trofocito vegetativo, cuando un protozoo se encuentra en este periodo de trofocito vegetativo, se nutre y se reproduce, toma en cuenta. Y la enfermedad puede estar en este estadio o en este estadio. Te repito, toma en cuenta. La morfología, polimorfismo, tiene que ver con los estadios del protozoo. Cuando es trofocito vegetativo, se nutre y se reproduce. Y cuando ya es quiste un protozoo, tienes resistencia para vivir. Es decir, ya el mecanismo de defensa fácilmente no lo va a eliminar a este agente extraño.
Aquí tenemos la imagen de un quiste y de un trofocito, cómo es la estructura, miren, cómo es un quiste, cómo es un trofocito. Aquí se nutre y se reproduce. En este periodo de quiste resiste para vivir, para ocasionar la patología. Balantidiasis, tomemos en cuenta, balantidiasis. Es cuando hay la vivencia de un protozoo y causa ulceraciones en el intestino grueso, ¿no? Este protozoo, por ejemplo, balantidiasis, va a vivir, va a tener una interacción interespecífica con una región del intestino grueso y va a ocasionar ulceraciones. Y muchas veces estos estudios, estas enfermedades no se detectan fácilmente. Piensan que son dolores abdominales, problemas de colon, problemas de alguna indigestión mala, ¿no? Pero hay especialistas que van a determinar y hacer estudios que van a llegar a tener buenos resultados para un tratamiento. Otra de las clasificaciones, dentro de los protozoos hablamos de los rizópodos, esporozoarios y flagelados, ¿no? Entonces, dentro de los protozoos, rizópodos, esporozoarios y flagelados. Los rizópodos presentan apéndices desde la superficie y proyección del citoplasma. Quiere decir, los rizópodos por acá presentan apéndices, miren, desde la superficie, son pequeñas prolongaciones y tienen proyección y llega hasta el citoplasma. Esa característica presentan los rizópodos. ¿Y cómo se reproducen? A través de una fisión binaria. Se dividen en dos y cada uno se va desarrollando por sí solo. ¿Cómo son los esporozoarios? Viven en la sangre, estos, ¿no? Viven en la sangre y no tienen apéndices, ¿no? Aquí podemos ver los esporozoarios, acá no tienen apéndices. Y los flagelados tienen apéndices largos, aquí tenemos un flagelado, acá apéndices largos y ondulatorios que le permiten su movilización. ¿Cómo se reproducen? A través de la reproducción asexual, porque son unicelulares, a través de una división. Hasta ahí hemos llegado, estudiantes. Lea esta cita bíblica. Dios le bendiga. Siempre pida por su vida, por la de su familia. Hasta la siguiente clase.